Muy buenas tardes. Hoy es el primer día en el que ha entrado en vigor la nueva normativa sobre la utilización de las mascarillas. Como ustedes saben, desde esta mañana está permitido el no utilizar mascarillas en lugares cerrados. Pero yo les pediría que aquí en el Ateneo, al menos de momento, mantengamos las mascarillas. ¿Por qué razón? Bueno, como ustedes ven, este es un local completamente cerrado que solamente se puede ventilar abriendo la puerta que da a la calle y por tanto no es sencillo ventilar de la manera, digamos, absolutamente impoluta, que es lo que pediría la normativa. Yo por eso agradecería que, si no se puede guardar la distancia, que mantengamos las mascarillas colocadas. Y las personas que no quieran utilizarlas o que por alguna razón médica pues tampoco les sea aconsejable, que se sienten un poco más atrás para guardar la distancia. Espero y deseo que esto pase lo antes posible y que podamos recuperar la normalidad. También decirles que hemos ampliado un poco más el aforo de este salón. Este salón tiene 250 butacas. Hemos estado utilizando últimamente 120 y pasamos ahora a utilizar 170, 180. Una vez dicho esto, vamos a comenzar con lo que hoy nos trae aquí, que no es otra cosa que la presentación del último libro de Bernardo Achaga, al que en primer lugar quiero agradecer infinitamente el que se haya dignado a venir hoy aquí a presentar su libro, a hablarnos de su literatura y a compartir con todos nosotros esta tarde. Bueno, Bernardo Achaga es un escritor más que conocido que, curiosamente, su formación no comenzó con las letras, sino con los números, puesto que es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Bilbao y luego ha pasado a ser miembro de la Real Academia de la Lengua Vasca y, como podemos comprobar, un apasionado de la literatura. Me parece también muy destacable de su carrera literaria el que ha abordado prácticamente todos los géneros, desde la literatura infantil, la novela, la poesía, el ensayo, el teatro. Creo que prácticamente no le queda nada, ningún género por abordar, y que además todo ello lo ha hecho con un gran talento literario que se desarrolla además en dos lenguas, tanto en español como en euskera, y por tanto tiene realmente, yo creo que un mérito excepcional. No quiero extenderme demasiado con la biografía de este autor. Bueno, únicamente decir que él realmente no se llama Bernardo Achaga, se llama José Irazu Garmendia, pero yo creo que es mejor conocerle siempre por Bernardo Achaga, que al final es el seudónimo que él, con el que él inició su carrera literaria y que él lo ha mantenido hasta ahora. Quiero dar la bienvenida a Bernardo Achaga, que presenta hoy aquí este libro desde el otro lado, libro que yo le recomiendo y que se está vendiendo en la entrada, y estoy seguro que al finalizar este acto, Bernardo estará encantado de firmar ejemplares a aquellas personas que lo deseen. Y antes de terminar esta introducción, saludar a las personas que nos están viendo a través de la transmisión en directo de esta presentación en la página web del Ateneo de Santander a través de streaming, que por suerte cada vez son más las personas que siguen este tipo de actos culturales a distancia y tranquilamente, sin tener que desplazarse a los lugares concretos donde se desarrolla la actividad. Y ya sin más, le paso la palabra a Javier Menéndez Llamazares,
un habitual del Ateneo, un crítico literario de gran talento que publica prácticamente a diario en el diario montañés sus crónicas literarias y sus críticas futbolísticas, puesto que también es un gran amante del fútbol y concretamente seguidor del Racing de Santander, y le pueden leer ahí en este doble frente, tanto el literario como el deportivo. Y ya sin más, volviendo a saludar a Bernardo Achaga, le paso la palabra a Javier Menéndez Llamazares. Muchas gracias, Manuel Ángel. Muy buenas tardes a todos. Desde el otro lado se titula este libro y lo primero que uno piensa es que hay dos lados, ¿no? Y hay un linde. ¿Dónde estará el linde? Bueno, yo creo que el linde lo marcó, no sé si con piedras o con palabras, Bernardo Achaga hace, no sé si un año, unos meses, cuando sorprendió a todo el mundo diciendo que no iba a hacer más novelas, que se cortaba la coleta de las novelas y renunciaba a ese género. Y luego aparece un libro que, bueno, por fuera casi podría ser una novela, ¿no? Las novelas no sé si antes de abrirlas se las puede distinguir desde lejos, si tienen alguna fisonomía específica, pero realmente no se trata de una novela como él nos había advertido, ¿no? Ahí está ese límite, ese linde, y nos habla desde el otro lado. También los relatos y los narradores y todo lo que nos cuenta dentro del libro está narrado desde el otro lado, no desde el lado habitual, no desde el punto de vista en el que solemos verlo. En uno hablan animales o incluso hablan las estrellas, en otros los protagonistas son espectros. Bueno, creo que es un lado algo diferente, aunque no escapa demasiado de la literatura que conocíamos hasta ahora de Bernardo. Bueno, después de este adiós a la novela, decía, lo que nos ha presentado son 4 narraciones que son, bueno, pues, en una distancia media que es muy poco habitual en nuestra literatura. No son relatos cortos, no son novelas, como les llamaban antes, novellas antiguamente, novels, ¿no? Es un género casi, un género no sé si híbrido o un género inventado, a lo mejor se lo ha traído de las tierras de Obaba, ¿no? ¿De qué van estas narraciones? En apariencia, casi uno pensaría que tienen muy poco que ver, ¿no? La primera la conocemos. Y algunos incluso la hayan visto en el cine, ¿no? Porque fue adaptada, creo que fue hace 11 años, 10 o 11 años. Una adaptación, bueno, yo creo que tuvo bastante reconocimiento, aunque ahora bastante poca difusión. Creo que se puede ver en film, en una de las plataformas audiovisuales. Se titulaba en vasco Vianai y apareció en una editorial, una pequeña editorial, que es, creo que era Ollero y Ramos, en castellano, 10 años después de aparecer en vasco, que apareció en 1985. Bueno, esa novela inaugura el ciclo, yo creo, de Obaba, y es predecesora, obviamente, de la gran Obaba Coac, con la que comenzaron, bueno, pues una cascada de premios y ese mundo, ese territorio mágico de Bernardo. La novela nos avisa de que ha sido revisada en su traducción. Yo la verdad que no he cotejado en esta lectura el texto actual con el anterior. Me gustaría que nos contases qué ha cambiado, si aparte de la revisión de la traducción ha habido alguna modificación de la propia novela o simplemente es el tiempo el que decanta o puede hacer que nuestra lectura sea diferente. La novela, si no la recuerdan, bueno, pues es esta a la que me refería, en que hay unos narradores muy singulares, que son, bueno, pues un pájaro, unas ardillas, las estrellas, una serpiente, aunque nos hablan no del mundo animal, sino que, bueno, curiosamente parece que entienden a los humanos, si es que alguien es capaz de entenderlos. Bueno, nos van a contar una historia de 2 hermanos, que más bien es la historia de una sociedad que presiona y oprime y acaba, bueno, no les voy a contar el final obviamente, pero y habla también de la diferencia, ¿no? El siguiente relato, por cierto, esta novela, como decía, está ambientada en Obaba,
bueno, en ese tiempo indefinido en el que el reloj parece haberse detenido, en algún punto del siglo XX, digamos que entre la guerra civil y la restauración de la democracia. Después nos encontramos con un relato, yo creo que bueno, increíble, alucinante. Bueno, de hecho, se titula La muerte de Andoni a la luz del LSD, o sea que no puede ser más alucinante el relato y alucinógeno. Y es una especie de road movie literaria increíble en la que bueno, pues recorremos 800.000 años, que es... creo que, bueno, mejor va a ser que no destripe demasiado. Eso sí, lo realmente curioso es que uno empieza a leerla y aunque está viendo ese viaje casi que parece que haya tomado el LSD el lector, es incapaz de soltarlo. No sé cómo ha conseguido hacer eso, porque el género fantástico la verdad que suele tener, o a mí personalmente no me suele enganchar de esa manera, y con este relato sí que ha conseguido hacerlo. El tercer relato es también en cierto modo circular. Y curiosamente introduce el humor dentro de o ciertos toques de humor dentro de la narrativa de Bernardo. Se titula Conferencia sobre la vida y la muerte en el cementerio de Obaba Ugarte. A mí me hizo muchísima gracia porque, creo que lo comentaba en el periódico, le hice una entrevista el año pasado y me comentó que él era el campeón del mundo o que tenía el récord mundial, el récord Guinness de dar conferencias en pequeños pueblos. Debió dedicarse una temporada intensísimamente a ello y que no debe haber rincón casi en donde no haya dado conferencias, por lo cual me imagino que ese relato tenga un montón de guiños que quien haya seguido su trayectoria y le conozca más de cerca probablemente puede identificar, aunque nosotros podemos disfrutarlo igual. Y tiene además una curiosísima conexión con el mundo de Obaba y con lo que aparece en el primer relato e incluso en el segundo. Es decir, que hay, bueno, pues un más allá de Obaba, un viaje al futuro y un viaje temporal. Es decir, que si son, me imagino que por eso están aquí, acérrimos lectores del mundo de Obaba, no se pueden perder. Desde luego, Dos hermanos seguramente lo conocían ya, pero este tercer relato de la conferencia sobre la vida y la muerte, bueno, lo van a disfrutar enormemente. Y cierra el libro, yo creo que un capricho espectacular de autor, como cuando dice un capricho de entrenador. Bueno, pues aquí se titula Un crimen de película y es un relato que en apariencia parece que no tuviera nada que ver, pero sin embargo, bueno, nos muestra que Achaga sigue siendo Achaga, aunque escriba sobre Nevada y más o menos antes de ayer. Bueno, de hecho, enseguida verán dónde está la inteligencia y el humor, con ese búho que habla, en fin. No se lo pierdan, léanlo, no les voy a destripar demasiado. Pero sí que me gustaría bueno, que nos contases un poco los secretos de este libro, de este retorno, no novelesco, pero sí que realmente tan jugoso o más como si hubieras escrito una novela, pero que tú has querido definir como que si estuvieras haciendo atletismo, en lugar de maratón estarías corriendo 1500 metros. ¿Le has cogido gusto a la media distancia? Porque es una disciplina que yo creo que en la literatura nacional no se estila demasiado. A ver si ahora vamos a hacer una categoría nueva, ¿no? Buenas tardes a todos, gracias por venir. Gracias a Javier Menéndez de Mazares, gracias al presidente de Ateneo por estar aquí, por la invitación. Bueno, muchas cosas a la vez, ¿no? Es decir, cuando uno oye hablar, y sobre todo cuando uno oye hablar de lo que ha hecho, siempre continuamente surgen ideas, hilos de los que tirar, ¿no? El primer hilo del que me gustaría tirar, Javier, es lo de la novela. Digamos que la novela está sobrevalorada como forma, o al menos eso me parece a mí. Siempre cuento, hablando de novelas, lo que sucedió, según la sociología de la literatura, lo que ocurrió en el Reino Unido, en Inglaterra, al filo del 1900. Y es que hasta ese momento se publicaban
100 y más de novelas en 3 tomos. O sea, era casi la forma usual de publicar novelas, en fin, estaba relacionado con los folletines, etcétera, pero las novelas se publicaban en 3 tomos. Y claro, no en otros países, pero en Inglaterra las bibliotecas públicas son realmente, digamos, como diríamos, las que más promocionan las ventas, en fin, es el modo de difusión, era el modo de difusión habitual de la literatura. Por ejemplo, piensa en Orwell, que dijo más de una vez que él era escritor gracias a que las bibliotecas públicas compraban sus libros, porque si no, no había tal, ¿no? Bueno, pues al filo de 1900, las bibliotecas públicas, probablemente presionados por las bibliotecarias y los bibliotecarios que estaban hartos o hartas de perder el segundo volumen y no el tercero, y de repente tener una novela en 3 tomos, pero que del cual faltaba el tercero, etcétera, ya estaban aburridas, supongo yo, de todo ese lío en 3 tomos. Entonces pusieron un anuncio público en el que afirmaban que nunca jamás volverían a comprar novelas en 3 tomos. Entonces, en sociología se analizan estas cosas. Al siguiente año, si antes se publicaban 300 novelas, ese año ya se publicaron 115. Al otro se publicaron 20. Y el tercer año ya no hubo más que una novela en 3 tomos, ¿no? Eso significa, no hay mucha, en fin, trampa en esto. Eso significa que la novela o los géneros literarios todos tienen un componente social enorme, enorme. Entonces la novela surge en el XIX por circunstancias sociales muy concretas y luego se convierte a lo largo del siglo XX en el género, ¿para qué nos vamos a engañar?, en el género más social, más socialmente aceptado, por lo tanto el género económicamente más interesante. En fin, esta decisión mía que he tomado de no escribir ya más novelas, a veces suelo decir, bueno, esta es una forma de alejarme de la sociedad, ¿no? Porque es que la sociedad prefiere el género de la novela, ¿no? Y las editoriales, por tanto, prefieren el género de la novela. Cuando publiqué Obabacoac, que no se parece mucho a una novela que yo sepa, sin embargo, en muchas ediciones, sobre todo en ediciones extranjeras, siempre ponían Obabacoac, a novel. ¿Por qué? Bueno, pues si el cliente de la librería compraba ese libro pensando que era una novela y luego no lo era, pero ya no iba a ir a reclamar el libro, bueno, en fin. Quiero decir con esto que la novela como género no es más que, como tantas cosas, no es más que un producto social. No es más que un producto social. Ahora bien, ese producto social se adapta bien a todas. Ya sabemos que no, ya sabemos que, por ejemplo, Chekhov, ¿no? Ya se sabe, pues intentó hacer novelas, pero Chekhov, su distancia era el cuento, y él mismo reconoció que, bueno, yo no me adapto bien a la forma de la novela. O sea, no es que sea preciso escribir novelas para escribir una buena obra, ¿no? Bueno, a mí me pasa, ahora voy a frivolizar un poco. En esto pasa un poco como, no sé si alguna vez han leído algo referente al sueño en este sentido que les voy a decir. Parece demostrado que si a nosotros nos dejaran a nuestro aire, no dormiríamos 8 horas por la noche y luego estaríamos 16 despiertos, para nada. Dormiríamos un poco, el cuerpo nos lo pediría un poco antes de la comida, luego dormiríamos un poco después de la comida, luego un poco antes de la cena, y luego por la noche dormiríamos 5 horas más o menos, ¿no? Esto parece ser como el ritmo corporal normal. ¿Qué ocurre? Que la presión social, en este caso la presión económica, el trabajo, la organización social, hace que este sueño, digamos, de ese ritmo natural del sueño, pues se convierta en un ritmo binario de 8 horas dormir, 16 horas para la vida, en fin, laboral o lo que fuera, ¿no? Bueno, me parece entonces que cada uno debe poco a poco librarse, esta es la idea, de la presión social, y que debe escribir, ¿cómo decirlo? Debe escribir, en fin, cada uno se conoce y cada uno sabe el ritmo que tiene. Yo ahora mismo estoy seguro que mi ritmo, o sea, mi extensión,
la que más me gusta, donde más disfruto, es eso, entre los 40 y los 70 folios. Y bueno, ¿qué hacer si la sociedad me da la espalda? Pues habrá que aceptarlo, pero en principio tampoco tiene por qué, ¿no? Incluso yo como lector, lo que pasa es que no puedo decir nombres, como lector ya no soy un lector de novelas, leo mal las novelas. Hace poco, bueno, durante la pandemia, hice un repaso de novelas que me habían gustado mucho en la juventud. Pues no las he leído igual, no es una forma que ya a mí me... Luego me preguntan o me dicen, a ver, si me ha costado mucho cumplir la promesa de no escribir más novelas. Pues no me ha costado nada porque es de lo más fácil. No hay nada como hacerse promesas que son fáciles de cumplir, ¿no? Entonces es muy fácil decir, no, pues no voy a trabajar 3 años ya en un libro corrigiendo, etcétera, sino que voy a trabajar menos. Una promesa facilísima de cumplir. Y eso es lo que he hecho, ¿no? Bueno, por cierto, y acabo, escribí un texto ya cuando ya pensaba que me estaba aburriendo, que no lo consideraba. Claro, cuando digo aburriendo, lo que quiero decir es que no me parece significativo. Lo que me parece es que es un género que no recoge lo esencial, lo que yo entiendo por esencial, y por lo tanto no lo utilizo. Escribí un texto que se llamaba Robinson Crusoe no escribiría novelas. Es esto. Escribe sobre novelas aquel que está rodeado de gente que le pide novelas. Pero Robinson Crusoe en una isla desierta, escribiendo si se quiere, con mucha afición, no, escribiría textos más breves, en fin. Me parece a mí, vamos. No. ¿Qué escribiría? ¿Memorias? Bueno, probablemente no escribiría nada, ¿no? Bueno, Robinson Crusoe no es un personaje que a mí me guste mucho. Robinson Crusoe es un personaje detestable a mi modo de ver, que por cierto ha tenido mucha influencia en nuestra vida, en nuestra sociedad, sobre todo la de nuestros padres, porque para Rousseau, como bien sabes, el modelo educativo debía incluir siempre la lectura de Robinson Crusoe, la del hombre pragmático, etcétera y tal, ¿no? Pero es un personaje extraordinariamente antipático para mi gusto y totalmente falso. No existen personas como Robinson Crusoe. A lo mejor no escribe, pero tampoco amaestra loros. Bueno, igual loros los amaestra, no lo sé. Quizá. Bernardo, echa un vistazo a la Wikipedia que dice, bueno, según pones en Google Bernardo Achaga, te sale una cita de la Wikipedia que dice que toda tu obra ha sido escrita y publicada íntegramente en euskera. En este libro cuentas que hay 2 relatos que han sido escritos originalmente en castellano. ¿Es la primera vez que haces...? Pues, ¿O hay que llamarles y que corrijan la bueno, Wikipedia? yo creo que efectivamente el primer texto de ficción que he escrito directamente en castellano es el último, es la 4ª pieza, lo que se llama Un crimen de película. Pero como tantas cosas, no hay ninguna buena razón ni mala razón, ni siquiera una razón de fondo, más que lo circunstancial. La razón circunstancial es que este libro surge o sale... ¿Por qué? Pues porque la literatura no depende solo del autor, depende de los editores, depende de los agentes, depende, en el mejor sentido de la palabra, son esas personas que te van obligando a trabajar, los traductores, los editores, bueno. Y entonces el libro, lo cuento rápido, empieza así, con una llamada que dice, 2 hermanos está, incluso por su tamaño, que esa es otra, por ejemplo. También el tamaño de los libros es social. Un escritor que escribe libritos como aquellos de Samuel Beckett hace 40 años, sabe que ahora mismo serían invisibles, con lo cual procura que los libros tengan un cierto grosor. Eso también es social, no es algo íntimamente necesario ni esencial, no para nada, es circunstancial. Bueno, entonces, por circunstancias, pues había que publicar 2 hermanos, sí, pero con algo más. Yo tenía un relato en euskera que se llamaba La muerte de Andonia, a la luz del LSD, y pensé, y dije, bueno, pues yo creo que combina bien. Luego alguien dijo, ¿y aquel otro relato que tenías pensado para tal otro libro, el de la conferencia sobre la vida y la muerte, tan friki? ¿Ese no entraría bien? Va, pues dices, hombre, si le hago unos cambios, también entraría bien. Y cuando ya he hecho eso, ese material estaba antes en euskera, dice la editora que, como todos los buenos editores, como diciéndolo vulgarmente, marca mucho. Los editores deben mandar mucho, porque si no,
la mayoría de los escritores, somos vagos, la mayoría de los escritores no haría, no escribiría, no terminaría los libros. Bueno, entonces la editora me llamó y me dijo, fíjate que este libro, claro, es el humor negro, pero para equilibrarlo no nos vendría bien un humor, otro texto de un humor más ligero. Y pensé, ¿cuántos días me quedan? 40 con el diluvio. Entonces pensé, bueno, pues lo voy a hacer en castellano porque no tengo tiempo de hacerlo en euskera. Ahora lo que haré, la próxima empieza el lío, lo haré pasar este cuarto cuento al euskera y entonces me dirá el editor, y no estaría bien que además sacáramos otro y tal, y entonces otra vez empezaría la rueda a girar y así se pasa uno la vida escribiendo. Quiero decir que es circunstancial, no es... Yo empecé a escribir, he sido siempre en lengua vasca, he tomado mis notas siempre los cuadernos en lengua vasca. Luego me convertí en una cosa muy rara, que es la de ser escritor bilingüe. Es una cosa rarísima la del escritor bilingüe. Lo he podido hacer por la traductora Sungaricano, que es quien escribe conmigo ya estas traducciones. Pero son cosas circunstanciales. Me gustaría que nos contases por qué rescatas este libro, que es, no sé si fue exactamente el primero, el primer libro publicado como novela en aquella editorial que entonces era muy interesante. Yo creo que cuando apareció había publicado Luis Martínez Díez, Después de ti, Julio Llamazares. ¿Por qué rescatas el texto? Si has hecho algún cambio dentro de dos hermanos y qué es lo que has actualizado en la traducción y cómo has visto además el texto, bueno, pues casi 40 años más tarde, ¿no? ¿Te has reconocido? Bien, creo que en la literatura, en el arte también, casi todo depende de lo que llamaríamos detalles. Detalles. Hay una escultura en la entrada de mi pueblo natal ahora mismo. Cuando se ve de lejos, como no se perciben los detalles, parece una escultura realmente esencial, profunda. Un hombre y una mujer. Es un poco lo que se ve. Y no sabe uno si están bailando, si están hablando. Desde lejos parece eso, porque no hay detalles. Se acerca uno a la escultura y resulta que tienen no sé qué tipo de faja, no sé qué tipo de camisa. Tienen un instrumento que se llama laya, me parece, la laya, ¿no? Entonces son dos campesinos que están trabajando con la laya. Es decir, los detalles, en vez de ampliar el significado de la escultura, lo jibarizan, lo dejan casi en un reducto ridículo, que es una escena costumbrista, además pasada de moda, fuera del tiempo, etcétera. Bueno, creo que en los textos, al menos a mí cada vez me lo parece más, los detalles son un problema. A veces hay que ponerlos, o hay que hacer la literatura y no hay forma de evitar los detalles. Yo escribí un texto en el final de la anterior novela de Casas y tumbas que discurría en un hospital. Evidentemente, una estancia de un adolescente en un hospital es imposible de contar, sería injusto, sería éticamente inaceptable que se contara sin detalles, porque en el hospital, el dolor del adolescente, todo eso tenía que ir ilustrado con el detalle. Ahora bien, si alguien como yo, que ha vivido una infancia que parece como ya de otro mundo, y está buscando la forma de hablar de ese mundo de su infancia, y que no sea un mundo lleno de detalles, o sea, es decir, un mundo, para decirlo vulgarmente, en el que, habiendo elegido un lugar como llamado Obaba, ¿no?, uno estuviera obligado a hablar del ayuntamiento, que es lo que siempre digo. O sea, los detalles. Y hablando del ayuntamiento, había que hablar del alcalde también, ¿no? Y a lo mejor sí, habría que hablar del guardia municipal también. Bueno, entonces, porque un detalle trae a otro. Igual que cuando hablas de los hospitales, el detalle de la flor que está en el pasillo se añade al detalle de los tubos de suero, etcétera, etcétera.
Entonces yo no podía hacer eso. O sea, en el mundo de mi infancia, yo hasta los 13, 14, incluso más tarde, no supe que había alcaldes, tenientes de alcalde, no sabía lo que hacía el ayuntamiento. Bueno, me refiero que esos detalles para mí eran superfluos. En tanto que en esa geografía pensé que es para mí lo esencial, pero cuando yo digo lo esencial para mí es de mi propia experiencia, no estoy hablando de nadie más que de mi propia experiencia. Digo, el aserradero en la memoria es un lugar importantísimo. Tal casa, muy importante, porque allí pasó tal. Y, por ejemplo, esto lo he contado alguna vez, el taller de costura, porque el taller de costura es donde se reunían, sobre todo en la adolescencia, todas las chicas jóvenes del pueblo para aprender a coser. Entonces era una zona, por decirlo así, bueno, muy, si me permiten, erotizada. Era una zona donde el afecto, los primeros amores, todo eso. La ventana del taller de costura era la ventana en la que, por casualidad, todos los borrachos del pueblo caían, ¿no? El borracho del pueblo iba dando tumbos por la calle, pero siempre acababa en la ventana, digo, esa es la ventana del taller de costura. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacer que esa selección del paisaje, cómo quitar detalles? Es para mí como quitar cartón piedra. ¿Cómo quitar detalles? Si el narrador es uno mismo, el autor es un ser humano, es imposible. Es imposible, porque nadie te podrían decir, pero vamos a ver, esto es en los años 60 o en los años 70, ¿y qué? ¿Y la muerte de Kennedy no se difundió por la baba? Bueno, pero si yo, en vez de poner un narrador humano, hablo un pájaro, una serpiente, una oca, unas ardillas, una estrella, en principio hablan de lo que no sabemos, de lo que yo digo que hablan. Si digo que a la estrella lo único que le importa es la conversación entre los chicos, pues efectivamente, a la estrella le importa tal. Y de vez en cuando dice, una de ellas miró hacia nosotras, dice la estrella, ¿no? Bueno, o la serpiente, tú imaginas cómo hablaría la serpiente, imaginas cómo hablaría el pájaro, pero lo imaginas y lo inventas, porque los pájaros, las serpientes, las ocas no hablan, ¿no? El único animal de lenguaje es el hombre, la mujer. También suelo decir, vamos a ver, esto es un poco largo, pero no solamente es que, digamos, al elegir narradores que no son humanos, tú haces una selección enorme de lo que quieres contar y dejas fuera un montón de cosas y pretendes ir a lo que te parece a ti que es esencial. No es solo eso, es que además, al otorgar un lenguaje a los animales, a los objetos, los conviertes en humanos. Todo ser que habla es humano. Si estas gafas dicen, voy a contar la historia de mi vida, y dices, dijo la gafa, o dijeron las gafas, no sé cómo se diría, dijo la gafa. Bueno, entonces la historia de mi vida, y entonces empieza a decir, cuando nací, es decir, cuando me crearon, pues no sé, allí en Sebastopol, en la tienda de tal. Entonces empieza a hablar y cuenta la historia y es como si fuera una historia humana, no hay ninguna diferencia. En el caso de los animales hay una ventaja, para mí, o dos ventajas añadidas. Una es el aspecto físico. Si, por ejemplo, en el parque de San Rafael Ranch, en Reno, en Nevada, que es la última pieza, digamos, el policía, ¿cómo diríamos? No quiero decir la palabra, no es el chivato, es, bueno, el que va contando a la policía lo que está ocurriendo. Yo digo, es un búho, todo el mundo tiene la imagen del búho en la cabeza, no tengo ningún problema, no necesito ninguna descripción. No tengo que hacer como dice Saul Bellow, por ejemplo, ¿no? Que en las novelas dice que tenía 1000 maneras de describir el rostro humano. Bueno, realmente a mí a la hora de hablar de los búhos no me hace falta nada, todo el mundo ha visto un búho. Por otra parte, y acabo, los animales tienen una ventaja añadida, y es que los animales tienen todos un historial. Eso es lo grande para mí. La serpiente, evidentemente, tiene un historial, ¿no? Es un animal que ya es maldito desde la Biblia, ¿no? Y entonces tú sabes que a lo largo de 20 siglos la serpiente ha representado al mal, de modo que cuando en ese texto habla el mal, lo hace por boca de serpiente.
y luego como algún día leíste que el mal siempre habla con elegancia, bueno, pues entonces esa serpiente habla con mucha elegancia, ¿no? Esto es lo que pasa. El búho, sabemos por su historial que pasa por sabio, de forma que cuando empieza a hacer digresiones filológicas, bueno, pues no parece que sea tan raro que un búho que es sabio por excelencia haga digresiones filológicas, ¿no? Bueno, esa es un poco la ventaja que tienen los personajes que no son humanos. Más también, pero bueno, no voy a decirlo todo. Pero, Bernardo, a mí lo que me fascina de tus narradores animales es esa voz interior, ¿no? Que me parece un hallazgo inmenso, que es lo que les mueve a hacer lo que hacen, ¿no? Claro, bueno, es que esta es otra teoría, pequeña teoría que tengo yo sobre la literatura y sobre los lugares. Los lugares, nosotros acostumbramos a pensar en los lugares según, si me perdonan, el mapa de la escuela o el mapa Michelin, o según, como diríamos, los criterios de la política o de la economía, de la sociología. Entonces es muy posible que podamos decir, por ejemplo, el Cantábrico, podemos decir Santander, podemos decir País Vasco, ya, pero desde el punto de vista de la literatura, en principio no es muy interesante este tipo de clasificaciones, porque por lo que he visto yo, por la experiencia de mi vida, mi mundo, el mundo de mi infancia, como otros, no tenía más allá de 10 kilómetros cuadrados, de forma que la vida y ahora voy a contestar a la pregunta, de forma que la vida tal como se organizaba, tal como era en esos 10 kilómetros cuadrados, apenas tenía que ver, hablando de vida y de gente, o sea, todo tiene que ver, pero no tenía mucho que ver con la vida, pongamos, después de esos 10 kilómetros cuadrados, por ejemplo, en la zona industrial de Tolosa o en la zona industrial de Eibar. No tenía mucho que ver. Hoy mismo en la comida he estado hablando con mi familia y hemos recordado, a ver, lo que voy a decir, hemos recordado que en esos 10 kilómetros cuadrados de la zona donde nacimos, que se parecen probablemente muchísimo a los 10 kilómetros cuadrados de la zona de la montaña de Andalucía, de Córdoba, o de Extremadura, o del norte de León, o sea, o incluso, no sé, de Santander, es decir, todo aquello que ha quedado fuera de los valles industriales, pues en esos 10 kilómetros cuadrados, abuelas nuestras, es decir, gente a la que hemos tendido la mano, muy cercanas, seleccionaban, apartaban una ropa elegante, bonita, porque era la que querían tener puesta el día que murieran y fueran al Valle de Josafat, al juicio final. O sea, no se podían presentar al juicio final vestidas de cualquier manera. Pero esto no estoy hablando estoy hablando de 100 años máximo, ¿no? Bueno, entonces quiero decir que eso ocurría ahí, en esos 10 kilómetros cuadrados, en la zona industrial, en Eibar, por supuesto, los anarquistas de Eibar o los socialistas de Eibar, evidentemente, esto del Valle de Josafat y de ir bien vestidos al Valle de Josafat probablemente no lo consideraban, ¿no? Tengo un ejemplo que he puesto más veces, pero lo pongo porque es para mí clarísimo. Además, en Dos hermanos yo hago referencia a ese libro que fue inspiración mía, que es Las memorias de una mujer que muere a los 100 años y deja escrita, dictada su memoria. Entonces, en esas memorias cuenta que su abuela, ¿no? ¿Te parece? Que su abuela cierto día observó que la respiración le silbaba. Y le silbaba y le seguía silbando. Entonces pensó que estaba enferma y que iba a morir. Y atribuyó la enfermedad a una serpiente que indudablemente había entrado en su cuerpo el día que, mala suerte, se quedó dormida junto al río. Cuando escribió su última voluntad, esta mujer hace 100 años, o 110, pidió
que así como que la vistieran bien para el juicio, pidió que antes de enterrarla sacaran de su cuerpo la serpiente que estaba considerando tal. ¿Qué ocurre? Que vino el médico, que vivía a menos de 8 kilómetros, vivía en Villabona, vivía en Tolosa o en Andoain, vino y dijo, dictaminó, murió por enfisema pulmonar. Entonces, quiero decir, esos dos mundos están muy cerca físicamente, pero mentalmente no lo están. ¿Por qué optar por un mundo o por otro? Bueno, eso ya depende del propio autor. A mí, el mundo antiguo en el que las relaciones son, no son científicas, son, mala palabra es, pero lo digo, mágicas, o que no hay, me parece que pueden tener una gran belleza. Esto es lo que yo he percibido al ver ese mundo. Esa belleza no quiere decir que te haga sonreír. Esa belleza puede ser muy dramática, pero es otro mundo realmente diferente, ¿no? Bueno, ¿qué he cambiado? Pues he cambiado, cometí un error en la primera redacción de Dos Hermanos. Y curiosamente, una reseña del libro inglesa me lo hizo ver. Dijo que el final no era adecuado. Y efectivamente, el final no era adecuado porque digamos que todo era narrado, ahora está también igualmente narrado por pájaros, serpientes, locas, pero lo que se contaba era extremadamente realista. Pues es decir, lo fantástico está en quién lo ve, pero lo que se ve es completamente realista. Podría ser una novela realista, vamos, enteramente. ¿Qué ocurre? Que en el último párrafo me olvidé de que el mundo era realista y cuando los dos hermanos, en fin, les ocurre lo que cuento, pues yo de repente dije, y se transformaron en ocas. Oh, gran error, eso no podía ser, la oca podía ser narradora, pero jamás participar en el proceso real. Y como desde que leí aquella reseña inglesa, siempre pensaba, tengo que corregir eso. Bueno, entonces llega este momento, entonces lo he corregido, bueno, y hemos corregido más cosas, pero fundamentales, hemos corregido sobre todo este detalle, ¿no? Otra cosa que también he corregido algo, el problema que tiene, bueno, perdón, que me extiendo, pero el problema que tiene cuando uno narra desde los animales, no tiene una referencia, como si, por ejemplo, el último relato, un crimen de película, es facilísimo de contar, porque está todo escrito. Si pones un coche de policía americano, todo el mundo tiene la cabeza un coche de policía americano. Si aparece un tipo con un fusil vestido cowboy, todo el mundo ha visto alguna vez el cine. Por eso titulé, irónicamente, un crimen de película. Pero cuando no hay una referencia tan clara, es muy complicado a veces, por ejemplo, cuando en la mente de una persona, el hombre vestido de negro, el cura, ¿no?, está pensando una cosa, ¿qué pasó? Que es como una especie de laberinto de pensamientos. Entonces era muy difícil no perder el hilo. Y bueno, y hemos trabajado, en fin, miro a Son Garicano, hemos trabajado muchísimo en que esos hilos no se entremezclaran en ese laberinto, ¿no? O sea, que luego cada forma tiene su dificultad, ¿no? Y sobre todo cuando te alejas del género. Si no, la novela empieza diciendo, salió de la comisaría, llovía, se puso la gabardina, el sombrero, sacó su paquete de tabaco, bueno, pues ya estamos, era autopista, ¿no? Autopista narrativa. Ahora, si dices, el pájaro estaba en el níspero, bueno, no hay autopista, hay que inventar todo. Me gustaría que me comentaras. A mí hay una escena que me resultó, o un pasaje que cuentas, no desvelo nada, pero ¿se me escucha? Sí, vale, bueno, perdón. Hay un pasaje que me llamó la atención especialmente y es una pequeña trastada que todos los niños de pueblo han hecho, pero que el cura le encuentra una vuelta, ¿no? Es lo de las ciruelas. Claro, probar ciruelas, nunca hemos pensado en esa otra contraparte, ¿no? Que a lo mejor al señor de las ciruelas le estás arruinando la cosecha, ¿no? Yo creo que hay mucho simbolismo también con lo que sucede en el resto del relato.
bueno, no sé si decirle novela, relato, en el resto de la historia, y que es, bueno, y luego además me he fijado que en la película no aparecen ciruelas, sino que aparecen manzanas. Sí. No sé ese cambio por qué lo hicieron. ¿Y qué te pareció la película? Porque también cambia alguna cosa, yo creo que bastante importante, ¿no? A veces lo que se cuenta surge sencillamente de una imagen que me acompaña desde niño, es la de las ciruelas de un árbol que tenía demasiadas que caen al río. Entonces las ciruelas, tú vas al río y vas como vienen las ciruelas. Primero algunas las comes, pero luego ya son tantas que ya las dejas. Bueno, entonces la imagen de las ciruelas bajando por el río con el sol, color amarillo, bueno, es decir, es una imagen para mí muy grata, físicamente muy grata. Entonces, cuando hablas, me parece, con un texto, tú efectivamente hablas de la trastada de los niños. Bueno, por una parte su función es que hay que ver el arrepentimiento, la angustia que tiene el hombre vestido de negro, de si se comporta bien o no se comporta bien, esa angustia. Por otro lado, tienes efectivamente la contraparte, la otra sociedad, ¿no? Que el campesino y tal. Pero también está sencillamente la belleza, me parece a mí, de las ciruelas doradas, porque me estoy refiriendo a las ciruelas de San Juan, no a las ciruelas Claudias, o sea, a las ciruelas amarillas. Entonces, sencillamente la belleza de las ciruelas bajando por el río un día de sol, ¿no? Eso puede dar lugar a un poema, pero bueno, en este caso pues da lugar a un párrafo, sencillamente. Yo a veces hago eso, ¿no? Igual ideas que tengo para poemas, al final se convierten en un párrafo de una prosa, ¿no? Yo creo que el mundo, antes hemos hablado de la geografía, ¿no? Hay algo que pasa que no es fácil de explicar. El mismo tipo de narración, en una, lo he dicho alguna vez, en una geografía o en otra, cambia o produce textos diferentes. Quiero decir, si tú antes me has preguntado y no ha acabado y no te he respondido, cuando en ese lugar que yo llamo Obaba, esos 10 kilómetros cuadrados, claro, yo sé que en esos 10 kilómetros cuadrados solo ha habido una ideología, en el sentido estricto del término, solo ha habido una visión del mundo, y esa visión del mundo ha sido la católica, de arriba a abajo. Todo en la vida de esos 10 kilómetros cuadrados lo marca la ideología, si se quiere, el pensamiento, la sensibilidad católica. De modo que es muy lógico que en esos 10 kilómetros cuadrados, en esa Obaba, en esos, hable de escuché la voz. Hay una voz suprema que habla a todos, que habla a todos los animales y que tiene autoridad sobre todo lo vivo. Eso en Obaba da lugar a ese tipo de narración. En Reno, Nevada, el San Rafael Ranch, en el 2007 o en el 2019, no puede haber, el búho no puede escuchar una sola voz porque no estamos en ese entorno, estamos en un entorno completamente diferente. Sin embargo, el lobo, la nueva geografía, el parque de San Rafael, como yo sé que había esa cruz que digo, aunque no aparece en Wikipedia, pero yo sé, claro, porque he estado allí, he vivido allí. Bueno, entonces, y el túnel, yo sé lo que es un túnel en un extrarradio de una ciudad americana y sé perfectamente lo que es el miedo de la sociedad americana. Y sé, por experiencia, creo que en la entrevista del diario Montañés o en un sitio lo he dicho, sé lo que es un crimen cerca, ¿no? Que es el crimen que se cita en la última pieza, el rapto, ocurrió a 20 a 40 metros de nuestra casa, sencillamente. Entonces, bueno, quiero decir, cada espacio, cada geografía tiene su, ¿cómo diríamos yo?, su atmósfera, su ideología, sus detalles, ¿no? Un rapto como el que yo cuento, bueno, que es el rapto real y se puede ver, ese sí que se puede ver hasta el juicio de Biela, cuando rapta a Brianna Denison y luego la mata. Bueno, eso en esa América, en esos Estados Unidos, es
por decirlo así, un topos, es un tópico, está ahí. Y además da la casualidad de que lo he vivido, de que lo he vivido. Supimos del rapto de esa estudiante que había quedado allí a dormir por una cosa que también es como de aquel mundo y del nuestro actualmente. Yo me di cuenta de que pasaba algo porque había una cámara de televisión delante de la casa. ¿Por qué habrá una cámara de televisión delante de la casa? Y al día siguiente ya se supo, y a partir de ahí, bueno, fue pues lo que es lo que llaman la caza del hombre, ¿no? Que aquí en Estados Unidos es digna de ver. Parece una película, pero no lo es. Por la caza del hombre, por ejemplo, en este caso implica que hay helicópteros que están día y noche patrullando, ¿no? Y estás por la noche en tu habitación y estás oyendo los helicópteros que están buscando a un hombre. Bueno, en este caso estaban buscando el cadáver también de la chica, ¿no? Pero quiero decir, eso todo es Estados Unidos, es el Reno. Entonces, tú narrando desde un búho, resulta que sale ese paisaje. Narrando desde la serpiente de Novaba, sale otro completamente diferente. Eso es curioso. Bueno, si te parece, hemos hablado del primero y del último, pero me resulta muy curioso ese tercero, ¿no? El de la conferencia, que me resulta muy curioso el tercer relato, el de la conferencia, que además tiene pues esos giros completamente humorísticos, como cuando hablas de que había crecido la población, o sea que lo primero que hubo que hacer fue agrandar el cementerio, y de repente, bueno, se preguntan los protagonistas que cómo va a querer la gente ir a ver una conferencia sobre dos temas tan viejos como la vida y la muerte, cuando podían irse a ver un partido de baloncesto de la NBA, ¿no? Entre los Rockets y los Celtics. ¿Realmente es mejor dedicarse a ver espectáculos y jugar a la pelota que hablar de esos temas tan aburridos y que igual no le Bueno, interesan yo a creo nadie? que ese texto, el de la conferencia sobre la vida y la muerte en la cementerio de Ovao Huarte, está al límite. Está ya muy cerca de lo que no se debería decir, ¿no? Es un humor ya que está muy cerca de la locura, ¿no? Casi, ¿no? Me parece, ¿no? Ahí el reto para mí era que los dos personajes, Mortimer y Parco, estuviesen bien descritos y que todo lo que dijeran. En realidad la conferencia, para los que no hayan leído, que se da en el cementerio de Baba, que es lo que digo, ¿no? El cementerio, como ha crecido, ahora se pueden organizar en el cementerio muchos eventos que antes no se podían organizar. Entonces se organiza una conferencia con película y todo en el cementerio, y entonces hablan Mortimer y Parco y hablan a favor de la muerte, y dicen que lo de la vida es ridículo y tal, y cuánto se debe a la muerte y tal. La vida, qué ridículo, la vida destruye el amor, ¿no? Destruye el amor, en cambio la muerte, etcétera y tal. Bueno, entonces ahí voy por un filo muy estrecho, o sea, si me voy un milímetro más, ya estoy en una zona ya muy, en fin, una locura quizá, ¿no? Pero bueno, yo aguanto ahí en ese filo, me parece, ¿no? Entonces, a mí esa idea, debo decirlo, no me viene para un libro. Yo incluso escribí un teatro, bueno, en el que, digamos, había tres personajes que eran estos. Eran Mortimer, Parco y luego una bailarina, que era como las meninas, que giraba y giraba y decía unas locuras tremendas con respecto al tema, ¿no? Bueno, para mí es una forma de liberar también algo, ¿no? Algo, no sé, es que es muy difícil decir por qué entiendo yo por liberar. Yo entiendo sobre todo, me parece, liberar, salir del tópico, del estereotipo, de las ideas falsas, del lenguaje que parece que dice pero no dice nada, ¿no? El lenguaje que es disimulo, el lenguaje que es tapadera, que es maquillaje, que es, no sé, las palabras que están donde no deberían estar, ¿no? Es decir, que hay muchas zonas que son de puro silencio, así me parece a mí, ¿no? Ante los grandes temas, los grandes fuertes, hay un tema de silencio. Yo en este texto llego, me parece, hasta el silencio, ¿no? Y todo lo que digo, pues sencillamente me parece verdadero, pero me parece un poco bárbaro, las dos cosas. Bueno, espero que no me lo tomen a mal los fantasmas y se vengan. Perdón. Pues en primer lugar,
agradecerte una vez más, Bernardo, esta conversación. Y ahora es el turno de ustedes. Tienen la oportunidad de preguntar a Bernardo Achaga cualquier cosa sobre su obra, sobre su literatura, que como dije al principio, va desde la poesía a los cuentos infantiles, desde el ensayo a la novela, etcétera. Y por tanto, pueden utilizar ahora su turno. Quien quiera intervenir, por favor, que haga una seña y se le pasará el micrófono para que todos podamos escuchar la pregunta y también las personas que nos siguen en la transmisión en directo por streaming. ¿Nadie rompe el fuego? Bernardo, buenas noches y gracias por tu intervención y sobre todo por tu literatura. Yo quisiera saber, ahora que se ha terminado el tema ETA, si ha influido durante su malhadado tiempo de terror, si ha influido esto, crees, en la literatura vasca mucho, y sobre todo si te ha influido a ti también su presencia, y si ahora sentís ya que estáis como más liberados y los lectores podemos esperar pues una literatura de más nivel del País Vasco, que hay gente muy buena. Bueno, si me permites responder con una cierta maldad, diré que no todos los actores, todos los autores, todos los escritores se enfrentan igual a este tipo de asuntos, ¿no? De modo que me parece a mí que yo llevo el camino inverso al general, ¿no? El camino inverso quiere decir que yo hablé o entré en este tema, en este asunto, pues hace 25 años, me parece, publiqué la novela, luego hace 23, hace 20 años. Y que no sé si uno debe actuar así, pero hay un momento de cansancio, de hartazgo. Digo, ya no voy a hablar jamás más de este tema. Todo lo que yo desde la ficción tenía que decir, ya lo he dicho. No quiero decir que lo haya dicho bien. Lo que quiero decir es que ya no sé decir más, no quiero decir más, ¿no? En tanto, me parece que ahora, de repente hay una floración de novelas sobre ETA, etcétera. A mí particularmente, ya digo que respondo con maldad, no me interesa nada. No me interesa nada a mí, en ningún caso, el a posteriori. No lo digo solamente con referencia a un asunto como el de ETA, sino por la sorpresa que me produce a veces leer estos libros que son entrevistas sobre los literatos españoles de los años 20, ¿no? O de los años 40. Uy, en una librería de viejo empiezas a leer la entrevista y dices, hay que ver lo que ha cambiado este hombre. O sea, es decir, a posteriori, ahora utilizando una palabra muy de moda con los coches, todo el mundo tunea su historia. La tunea y de repente ves que hay unos giros enormes, que este que pensaba H ahora dice que pensó B, bueno, entonces el a posteriori a mí me interesa muy poco. Yo sinceramente creo que cuando escribes en el presente de los problemas, cuando entras, que yo ahora en este último libro no entro en ningún problema social, sino que hablo de problemas internos en todo caso, ¿no? Cuando entras en los problemas y entras desde el presente, para mí condición sine qua non, es muy probable que te equivoques y es muy probable que no hagas buena literatura. Tiene un precio el escribir desde el presente, pero también tiene la ventaja de que significa mucho, porque por una parte el lector que luego llega a ese libro no solamente, digamos, percibe lo que tú has dicho en la novela o lo que tú has transmitido, sino se da cuenta también del error del autor con respecto a este punto, con respecto a este otro, ¿no? Es decir, ve las dos cosas, ve al autor y ve la novela. Entonces, me parece que en ese sentido escribir sobre el presente para mí es, condición sine qua non. También debo decir que para mí, hablando de literatura, de ficción, la literatura habla de detalles, antes he dicho, he hablado en contra de detalles, lo que me quiero decir es que la literatura habla de lo concreto, las ideas generales están bien en la sociología, la filosofía si quieres,
Yo no tengo personalmente aprecio a las ideas generales. Siempre suelo decir, y perdón que lo diga así de esta manera tan tajante, siempre digo que cuando se habla de algo en general, si dices A, parece que tienes razón. Si dices no A, uy, también parece que tienes razón. Es decir, en lo general, todo el mundo tiene razón en todo. Porque dices, la vida es dura, dice uno, dice, no, la vida es maravillosa. Las dos cosas son ciertas, son tan generales que es que podemos hablar así en general. Con la crítica, ahora que está tan, digamos, de moda, los libros que hablan, que es tremendo. Todo el mundo parece que desde que se inventaron los drones, da la sensación de que todo el mundo ve panoramas amplísimos, ¿no? De aquí al Ártico, y entonces todo se explica, los movimientos del mundo, etcétera y tal. Yo descreo totalmente de este tipo de teorías, absolutamente. Solo me parece que se puede hablar de un círculo, en el sentido casi geométrico de la palabra, no sé, 500 kilómetros, 1000 kilómetros. Eso es lo que tú conoces de primera mano. Todo lo demás, bueno, todo lo demás llega el tiempo y son ideas, no sé si igual no están ustedes de acuerdo conmigo, pero bueno, yo esto lo creo firmemente. Tengo que hacer ahora este verano un homenaje a un periodista vasco que se llamó Mariano Ferrer, que todas las mañanas hablaba en la radio. Claro, ¿cuál era la grandeza de Ferrer? No hablaba de qué ocurrirá cuando la caída del muro afecte a Oceanía. No hablaba de eso, hablaba de lo que acaba de pasar esa semana, de lo que en fin, se estaba hablando en ese momento, de lo que había dicho esto, del otro. Hablaba de cosas concretas, ¿no? Que se equivocaba, claro que se equivocaba, pero que tiene muchísimo oxígeno, es que se hablaba de cosas reales y ciertas. Bueno, no lo sé si lo digo bien. Y yo, desde luego, bueno, pero respondiendo a la pregunta, efectivamente, como he dicho antes, ¿no? Los atmósfera, los 10 kilómetros cuadrados o los 20.000 kilómetros cuadrados, la atmósfera, lo que ocurre ahí afecta muchísimo al escritor, ejerce una gran presión sobre el escritor. Entonces, a mí particularmente me ha venido, incluso como escritor, muy bien el final de este asunto, ¿no? Porque me ha liberado, ¿no? Me ha quitado presión, ¿no? Bueno. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Buenas noches, Bernardo. Aunque te he leído mucho, no he leído este libro todavía. Entonces me da la impresión de que el otro lado es el paso del tiempo. Estás ya temporalmente en otra situación vital y de visión de todo, de tu pasado, porque vuelves a retomar historia del pasado, vuelves a puntos de la infancia, vuelves a todo. Entonces, este punto, vamos, como aquí la Edad Media se aproxima un poco a la tuya. ¿Cómo es este paso del tiempo? ¿Cómo lo has vivido? ¿Y qué nos quieres contar un poco que se ve ya después? ¿Cómo me ha afectado el paso del tiempo? Es ahora, digamos, lo que antes veías de otra manera. Cuando publiqué este libro, me llegó un libro de Max Aub. Me lo envió la Fundación Max Aub con muy buen criterio, porque el libro que me envió, que se llama Manuscrito Cuervo, si no me equivoco, es un cuervo que va hablando de los campos de concentración en Francia. ¿No? Claro, Max Aub estuvo en un campo de concentración en Francia, ¿no? Y se libró de ser enviado a Auschwitz porque su apellido no les parecía alemán a los franceses, ¿no? Entonces, Max Aub está en esa situación y él, en muchos libros o en muchos textos, quiere hablar de esa experiencia suya, para él terrible, porque no solamente que estés en un campo de concentración, sino es que además te han llevado allí los franceses, que supuestamente debían ayudarte, etcétera. Es una gran decepción. Entonces, él habla de lo indecible. ¿Cómo decirlo? Entonces él se da cuenta de que, por lo que fuera,
la mejor manera es que hacerlo irónicamente, es decir, como girando un poco la vista, y entonces es un cuervo el que habla, que se llama Jacobo. Habla Jacobo y entonces habla de lo que ocurre en el campo, claro, de una forma que cuando lo estás leyendo se parece en cierto modo a algunos textos que hay en este libro, que bueno, ha sido una casualidad. Bueno, pues este Jacobo de repente habla y claro, como mira desde otro lado, pues dice cosas como, por ejemplo, es extraordinario el afán de trabajo que muestran estos humanos que están en el campo, porque o sea, tanto es así, dice, que tienen que estar vigilados para que en un momento determinado dejen de trabajar. Todo es como visto desde el otro lado, irónicamente, y queda mucho más cierto, más verdadero, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, yo ahora puedo contestarte, porque, por ejemplo, diciendo, en buena parte de los textos, sobre todo en los 3 primeros, yo he tratado de hablar de lo indecible, y particularmente en el relato que verás, que es el segundo, que es la muerte de Andoni a la luz del LSD. Andoni era un adolescente que aparece en mi última novela, que está en el hospital con la hija del protagonista, ¿no? Entonces luego vemos qué ha pasado con Andoni. Entonces, ese asunto para mí era indecible porque, bueno, rápidamente dicho, yo conocía a Andoni, conocía a Emilia, conocía todo. Y entonces durante tiempos narro, por ejemplo, la colecta para conseguir dinero para seguir pagando el tratamiento de Andoni en Houston, etcétera. Todo eso lo vi. Y para mí era indecible. Entonces, ¿qué ha cambiado? Bueno, pues lo mejor es que ha cambiado mi forma de enfrentarme a eso indecible, y a veces me ha parecido que he encontrado esa forma de decir lo indecible. Concretamente, yo sinceramente hago, no es por, bueno, evidentemente no lo hago por publicidad, pero yo creo que el segundo texto es el más interesante de todos los que he escrito, igual a lo largo de mi vida, porque me he enfrentado a un asunto indecible y al fin lo he dicho, ¿no? De una forma como se verá en ese cuento, ¿no? Lo peor, pues lo peor del paso del tiempo es que para eso que era indecible, es decir, que era doloroso, eso sigue igual. Es decir, no hay, en fin, lo siento, al menos en mi caso, no hay en ese sentido curación. No es que tú lo expreses y, como dice el psicoanálisis, que luego eso, digamos, te has liberado de ello. No. Lo dices para que otros puedan leerlo, o como si quieres como un homenaje, como escribir un poema, como si escribir una elegía en este caso a Andoni, tal. Pero el paso del tiempo, al menos en mi caso, la literatura, todas esas historias generales del texto que libera y si se expresa, bueno, igual la palabra sí, igual al decirlo en un momento determinado, por un instante, parece que lo libera, pero los textos no liberan, los hace uno para los demás, pero no, vamos, no es un proceso curativo, al menos para mí en absoluto. Y lo he visto en ningún autor, o sea, no lo he visto. Yo conocía a Leopoldo María Panero, por ejemplo, a mi modo de ver, un gran poeta, como pocos, me parece. Y sin embargo, su poesía no lo libra de la autodestrucción, no lo libra de la angustia, ni de la tristeza, ni de su alcoholismo, ni de nada, ¿no? Eso es, ¿no? Aunque debo decir que él se habla de locura, por ejemplo, el caso de Leopoldo María Panero, pero tampoco es del todo cierto, porque yo cuando lo traté, unos años, no mucho, pero lo traté, me daba cuenta de que corregía los poemas hasta prácticamente al final. O sea, él corregía los poemas. O sea, una persona que ha perdido la cabeza no corrige los poemas, él corregía los poemas. Ahora, los poemas, algunos de ellos maravillosos. Peter Pan es el amor, Campanilla, su princesa. En el cielo están buscando el secreto de la nada, todos los niños extraviados y más, ¿no? Peter Pan,
Perdió Campanilla, su amor. Bueno, un poema extraordinario, pero no es para los otros, pero es para el lector, me parece a mí. Pero igual el autor está ahí, ¿no? En la lucha que estaba a los 20 años está a los 70, me parece a mí, vamos, por mi propia experiencia, ¿no? Bueno. Muy bien, pues si no hay más preguntas, quiero recordarles que este libro, desde el otro lado, se está vendiendo en la entrada y que ahora, cuando despidamos y agradezcamos a Bernardo Achaga esta magnífica conversación, conferencia, lección magistral, podrá él firmar estos ejemplares y recibirles a ustedes. Y insistir en el agradecimiento del Ateneo, en nombre de todos sus socios y de todos ustedes, a la presencia aquí de Bernardo Achaga y despedirle con un fuerte aplauso. Gracias.